Regresamos a Panorama Semanal. Hoy solo educación. Solo educación. Si no, hoy yo vine justamente porque tú me dijiste que no íbamos a hablar de política, que no íbamos a referirnos Ni de ratatá. ni los dos sujetos que vienen aquí. Mira, sí, porque estos dos sujetos no dejan que uno exponga. No. Gracias por permitirme exponer. Primera vez que puedo hablar con libertad. Definitivamente que sí, porque Porque ego increíble. son los narzos intelectuales. Mira, Eduardo. Eladio. Héctor Eduardo. Héctor Eduardo Guerrero Heredia. Mira, Eladio. La universidad de esta época no responde ya. Cuando alguien dijo, ¿pero qué hacer? Tú tuviste una discusión con un jovencito, ¿cómo se llama? Darían Vargas. Lo que Darían Vargas quiere decir, Eladio, es que las carreras que hay o se rediseñan, se reconducen hacia la matriz de este siglo, o ellas solas van a aparecer, van a extinguirse solitas por una razón. Esa debe ser la recomendación. Dime, claro, porque siempre van a existir. Y siempre han existido. Los psicólogos y los psiquiatras serán cada vez más necesarios. Pero tú necesitas psicólogo especializado en niñez, en adolescencia, en trauma, en gestión de las emociones, en neurociencia, en neurodiversidad. Psicología con evidencia o por evidencia. O sea, exacto. Cuando tú forénsica también. Cuando tú diagnosticas una baja autoestima o una depresión, por ejemplo, para hablarte de una patología, ¿cuál depresión tú estás? Pero, por ejemplo, tú necesitas un psicólogo que sea especializado nada más en el campo de la neurociencia, en neurotransmisores. Punto. No para medicar, sino para saber esas conexiones que se producen en el cerebro. Y eso se llama neurodiversidad en el campo neurocientífico. Pero, ¿qué tú haces con producir? Aproximadamente 66 universidades privadas hay en el país. ¿Qué hace con todo eso? Que si no se adecúan, se reestructuran y se actualizan, lo único que están haciendo es convirtiendo al país en un centro de reproducción de títulos y diplomas. La utilidad, si tenemos 78,000 abogados y solo ejercen 15,000, ¿qué hacen los otros? ¿Por qué no están por ahí en un laboratorio, en un centro de investigación, en un campo técnico? O, por ejemplo, junto con otras disciplinas, los patólogos, sí, para poder, y el psicólogo, el psiquiatra, ese equipo multidisciplinario, que tomen el cerebro de estos criminales de historia por ejemplo, que han hecho. Criminología. Por ejemplo, criminología del siglo XXI está conectada obligatoriamente a la cibercriminología. Definitivamente. Entonces ahí a la criminología telemática. Y ahí tú tienes la construcción. Pero tú no puedes estar hablando de la tipología del criminal. Claro. Del antisocial dominicano, por ejemplo. Ya el criminal no va a usar ni la mano. Entonces, ¿qué tú haces cuando estás dando criminología todavía en la Universidad de Garófalo? No, la criminología de Lombroso, Ferri, Garófalo todavía. Eso es lo que le dan. Sí. Entonces, si la universidad no se revisa, va a morir de indigencia epistemológica. Va a perecer de pereza creativa, dije yo en el artículo. Wow. Pereza creativa. No hay creatividad. Entonces, ¿qué hacemos con la educación dominicana? Porque aquí no hay tampoco investigaciones. En el campo de la investigación es donde más lento estamos, que es una de las funciones básicas los gringos le llaman como knowledge triangle, como el triángulo triple del conocimiento. Educación, formación, investigación, ¿verdad? Y extensión. Sí. Y los gringos tiran 60,000 doctores en diferentes ciencias cada año. ¿Tú sabes cuántas patentes registra China cada año? Más de 2 millones. Ya. De 3 y pico que genera el mundo entero, China registra 2.3. Socialismo puro. Ahí hay de todo. No, eso se llama educación. Perdón. Eso se llama educación. Dirigido por los socialistas. Se llama educación. Okay. Porque también lo hacen los alemanes, lo hacen los japoneses, lo hacen los franceses, lo hacen incluso los brasileños. En fin, la escuela dominicana es una tragedia y una vergüenza. ¿Tú sabes cuánto se ha gastado aquí desde el 4%? ¿Cuánto? Agárrate para que no te mueras de un infarto. Hasta el año 2020 se habían gastado 25,000 millones de dólares. Escríbalo bien, señora, que usted y yo lo pagamos y los pobres de la patria. Wow. Señor, 25,000 millones de dólares equivale a 550 millones de pesos diarios
¿Cómo fue? Por 10 yo años. estoy pensando en el mes. Diario. Tú sabes. Anda, Y cuando midieron a los niños del 4%, retrocedieron hasta el 2013. Entonces, ¿qué es lo que el país necesita? Wow. Lo primero que el país necesita es un paredón. Esos son los cubanos. No, un paredón, esos son los cubanos. un paredón intelectual. Okay. Intelectual. Tú lo vas llevando, entonces, muerto intelectualmente. Síquelo. Muerto intelectualmente. Sal de ahí, sí. buen. Sobrevivió, venga para este lado. Okay. Despolitizar la educación. La politización de la educación, de meter compañerito y dirigentico a dirigir la escuela, es el desastre de la historia. Pero a eso se combina la corrupción, porque es una búsqueda inmensa con todos los recursos del mundo, y se le suma también la metodología y el sistema de enseñanza. Déjame terminar la idea. Sí. La metodología y el sistema de enseñanza que está en una etapa todavía industrial del siglo XIX. Anda, diablo. ¿Ya entendiste? Wow. Corrupción, politización y anquilosamiento, caducidad del sistema. Que no sirve, no enseña a pensar a los niños. Está el mercado es que dirige la educación. Sí. Entonces, ¿cómo cambiar? Cambiando la visión política, porque es un problema de política pública, es un problema de responsabilidad política. Ok, pero tú, eso que tú estás diciendo, si yo hubiese sido, remueve el alma de una persona sensible que piensa en el país. No, es para uno morirse. Yo hubiese puesto a Andrés L. Mateo como ministro de Educación 1.000.000 de veces. ¿Por qué Andrés L. Mateo? Porque es un intelectual que ha estudiado la educación como nadie en este país. La conoce. Pero el señor no es dueño del centro. Eso no tiene que ver. No, está bien, perdón. Mira, en Estados Unidos las universidades que más producen son las que tienen dueños. No, en Estados Unidos está pasando lo siguiente. Las escuelas públicas ahora se le han dado al sector privado. Sí. Y están las infraestructuras del gobierno, pero quien las administra ahora es el sector privado. ¿Tú sabes por qué? Porque Harvard recibe. ¿Tú sabes cuánto recibe Harvard? 39 mil millones de dólares al año de subvención. Wow. ¿Por qué? Porque lo produce. Sí. Jay recibe 25 mil, 23 mil millones. La de California, que es la más grande, me parece, 30 mil millones. Y así, Eladio, porque el sector privado, como dice Domingo, el sector privado se compromete a apoyar. La sociedad dominicana. Los ricos de este país nada más saben extraer. Hace tiempo que ellos debieron de haber creado un gran centro de pensamiento en la región del Caribe, una universidad de primer mundo, para producir los ingenieros, los técnicos, todo lo que ellos necesitan, los científicos, que la sociedad necesitara, que a ellos le iba a ir mucho mejor. Vicini, Corripio, Bermúdez, Brugar, Barletta, ¿cómo se llama los nuevos? Bonetti. Se unen, hacen Almentero, hacen un joint venture y dicen, vamos a crear un centro de pensamiento regional donde venga gente del mundo entero a estudiar aquí. Y vamos a traer los maestros PhD del mundo entero y preparámoslo de aquí. Yo, por ejemplo, soy PhD. ¿Tú sabes cuántos doctores tiene el país? ¿Cuánto? ¿A que tú no sabes? Hace como 7 años yo tenía el dato de 140. El país tiene, hasta el último dato que yo vi, 164 PhD. Y hay una buena parte que está afuera. Wow. ¿Tú sabes cuántos PhD tenía la LG de Corea del Sur? 25.000 doctores en electrónica nada más. Wow. América Latina tenía en ese momento 23.000 doctores en sentido general. Y los 20 países. Y la LG tenía 24.000, 25.000. O sea que nosotros estamos... El problema nuestro es político. No, y de compromiso social. Es político. Porque estos acumuladores de capital solo piensan en ellos. O sea, se han convertido en tantos acumuladores que ya están enfermos. Eladio, pero el Estado, los dominicanos se sacan de su bolsillo 25 mil millones de dólares para dárselo a la educación en menos de 10 años. Y cuando miden a los niños están más quemados que todos los niños. Están atrás. Entonces, la sociedad luchó por el 4%, se fajó, se saca de los bolsillos. ¿Y qué hicieron los políticos? Lo dilapidaron, lo malversaron. Y los empresarios. Lo malinvirtieron. Pero la gente no vota por empresarios, es lo que yo le digo a Domingo. La gente vota por Abinader, por Danilo, por Leonel, por Hipólito, por Balaguer. La misma tragedia.
Pero, ¿cuál sería la recomendación de Ricardo Nieves frente a esa realidad que tú presentas? A ese padre, a esa madre que tiene su hijo en una escuela pública y que están amenazados con quedarse analfabetos. Yo le pongo un tutor. Mientras el sistema sea una falla completa, un descalabro, yo le pongo un tutor y lo pongo en una escuela de idiomas. Y le pongo un tutor en matemática y en lectoescritura. Los niños no leen. Yo te digo una tragedia que yo he vivido. Yo tengo muchos años como profesor de posgrado y maestría en estudios extracurriculares en varias universidades. Y yo he comprobado con dolor de mi alma que se gradúa un tipo de maestría y no lee un libro en 2 años. Y se hace, se hace máster. Yo tengo la experiencia de que se gradúan sin haber leído un libro. Sí, y ni siquiera una conferencia sobre el tema internacional que esté actualizada. ¿Por qué? No es porque son malos ni brutos, porque para aprender a leer hay que cogerle amor a la lectura. Así es. Y para tú cogerle amor a la lectura, eso tiene que ser... aprendido, tiene que aprenderlo. Con estímulo, tú tienes que a los niños premiarlo. ¿Tú sabes cuál es el modelo chino que me encanta? El modelo chino es de competencia capitalista. Las escuelas más eficientes y que dan los mejores resultados son las más premiadas. Allá es por competencia. Sí. Ese director tiene un aumento, ese maestro de matemáticas tiene un incentivo, esa maestra de lectoescritura tiene un incentivo, tiene un reconocimiento y tiene un aumento. Y los aumentos van así. Aquí hay que aumentarle a los maestros, que ni siquiera he mencionado la ADP. Aquí hay que aumentarle cada vez que se van a parar a hacer huelga allí. Porque los maestros están... El único método que tienen. No, que ellos están en la edad media. Sí, porque ellos son productos de la edad media. No es porque son malos. Se acabó el programa. Nos vemos, Eladio. Nos vemos. Gracias por la invitación. Gracias como se dice. Yo no te invité, tú viniste. Muchas gracias.